Como meditábamos justo el jueves pasado, recuerdan de la viuda el jueves pasado, los que estuvieron, que Dios mandó al profeta al hogar de una viuda extranjera. Digo extranjera porque no era israelita, pero Dios lo que quería era bendecir a esta mujer y mostrar en ella su poder y su gloria. Así Dios también, decíamos, permite las adversidades para mostrar en ellas, en medio de la adversidad, dejarnos ver su gloria. El mensaje de hoy, hermanos, también va más o menos por la misma dirección. El mensaje de hoy se titula No me moverán. No me moverán. Y se refiere a la actitud de un cristiano convencido, de un cristiano que se arma de fe ante las circunstancias que le pueden rodear. Y no me refiero solamente a la adversidad, sino también me refiero a todas aquellas cosas que puedan a nosotros deslumbrarnos en nuestro entorno y seducirnos a alejarnos de Dios. Por eso el título de esta noche es No me moverán. Y quiero invitarles a que leamos las Escrituras. Por favor, vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. No es segunda de Crónicas porque no es ni carta ni libra, ¿verdad? No podemos decir segunda libra de Crónicas, y no es epístola, así es que es el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 1 al 23. Por favor, mis hermanos, leamos nuestra Biblia. Si trajo su Biblia, ábrala y acompáñenme en la lectura de esta bonita porción. Dejamos un poquito de lado la teología profunda, y no es que no estemos hablando de la palabra, pero vamos a hablar de aspectos prácticos esta noche. Dice el pasaje que hemos citado: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, dice el Señor. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídeme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, mire lo que los pusieron, que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mire lo que ocurrió. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué les pasó? Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron con los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con todos los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hasta ahí vamos a leer y oramos. Dios mío, háblanos esta noche. Ministranos, Señor, fe. Ministranos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Afirma nuestra vida espiritual, Señor. No permitas que las adversidades y que nada a nuestro alrededor nos mueva de aquello en lo que hemos creído, Señor. Nuestra fe en ti, Señor, que nada pueda conmover nuestra fe. Dios, danos esas fuerzas espirituales. Dios mío, oro para que quites de nuestros corazones y mentes el temor, el desánimo, las dudas, Señor, la confusión y cualquier otro pensamiento o actitud que pueda desviarnos y alejarnos de ti. Señor, afírmanos. En el nombre de Jesús esta noche te ruego, Señor, habla nuestras vidas, aumenta nuestra fe. Dios, que todo lo que pueda a nosotros trastornarnos, Señor, tú lo apartes de nuestra vida en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. No solo a los que estamos acá en el templo, sino a los que están escuchando este mensaje, Señor, a través de los diferentes medios. Bendícenos en esta noche, Padre. Estamos aquí para oír tu voz, para alimentar nuestra fe. Estamos aquí, Señor, para crecer, para madurar espiritualmente. Danos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, Señor. Que sea Él edificando nuestras vidas y redarguyendo nuestros corazones también. Gracias, mi Dios. A ti, solamente a ti, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Usa mi vida en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, es una bonita historia. La leímos desde el principio, o leímos esa parte de la historia porque luego la vamos a ir vamos a ir entresacando algunas enseñanzas prácticas para nuestra fe, para la fe de los creyentes. Pero quiero, antes de entrar en detalles de esa historia, quiero mencionar que en la vida de los cristianos más maduros que podamos nosotros conocer o creernos, siempre pasa por la mente algún momento la idea de apartarnos de Dios. De apartarnos de Dios por diferentes razones. Una de ellas podría ser, como en el caso de esta historia, el rey Josafat, cuando se vio amenazado por los de Moab, los de Amón y los del monte de Seir, dice la escritura que lo primero que él sintió fue miedo. Tuvo miedo al ver esa multitud de hombres armados, de ejércitos que venían contra él.
tuvo miedo. Y es natural tener miedo. Y bajo la influencia del miedo, nosotros también podemos alejarnos del Señor. Puede ser ese un ejemplo, pero también existen otros motivos u otras causas. El caso de cuando el mundo nos deslumbra con sus ofrecimientos. Tengo al menos 2 ejemplos de esto. El primero, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando Satanás intentó tentar a Jesús. En una de las tentaciones dice que lo llevó al pináculo del templo y estando ahí le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todos los reinos de la tierra te daré si te postras y me adoras. ¿Qué era lo que Satanás quería que hiciera Jesús? Que lo adorara a él. ¿A cambio de qué? A cambio de tener, entre comillas, la autoridad o el gobierno sobre todos los reinos de la tierra. Cuando Jesús mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero Jesús le respondió que al único que iba a adorar era a Dios. Al único que se debe adorar es a Dios. Es decir, Satanás trató de seducir, por decirlo así, a Jesús a que lo adorara con el ofrecimiento de darle el poder de todos los reinos de la tierra. Así a nosotros también el diablo va a venir y nos va a hacer cantidad de ofrecimientos, tratando de hacer que nosotros nos alejemos de Dios, que quitemos nuestra mirada del Señor. Otro ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la famosa parábola, dice ahí, del hijo pródigo, pero en realidad es del hijo perdido. Porque si usted ve ahí hay 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Entonces, la parábola del hijo perdido habla acerca de un hijo que, recibiendo su herencia, sus bienes, ¿qué hizo? Se fue, dice, a un lugar apartado a vivir perdidamente. El ejemplo, la parábola, lo que nos enseña es cómo los placeres del mundo pueden hacer que un hijo de Dios también se aparte de la voluntad de Dios y se vaya tras la fascinación del mundo, tras los placeres que el mundo nos pueda ofrecer. Y la parábola al final termina ejemplificando cómo este hijo, después de verse en problemas, en apuros y en miseria, regresa a la casa de su padre. Entonces, nosotros también podemos vernos en algún momento seducidos a alejarnos de Dios por la fascinación de las cosas del mundo. Compartía con algunos hermanos que me dicen, así con un poco de tristeza: hermano, me dice, qué triste es ver que en esta época de fin de año hay un montón de hermanos, servidores, líderes, que cuando viene esta época se olvidan del Señor. Simplemente dicen: hoy no puedo, voy para el Paseo del Carmen, voy para una fiesta, voy para otro lado, y simplemente dejan a Dios a un lado. ¿Por qué? Por la fascinación del mundo. Por eso la convicción de un cristiano, y más adelante vamos a leer el texto preciso, cuando el apóstol Pablo dice: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la convicción de un cristiano. Pero aquel cristiano que cualquier viento que sople en su vida lo mueve del Señor, entonces ese no está fundamentado sobre la roca. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el que dice que a un creyente dice que vinieron lluvias, soplaron vientos y dieron con ímpetu, dice, contra su vida espiritual, que es lo que enseña acerca de la casa sobre la roca, pero no lo movieron. ¿Por qué dice que no lo movieron? Porque estaba fundado sobre la roca. En cambio, aquel que está fundamentado sobre la arena, vienen las tempestades y vienen los vientos, y pasado de la tempestad, ¿a dónde está el cristiano? Ya no está. ¿Por qué? Se lo llevó el viento, se lo llevó la tempestad, se lo llevó la creciente del mundo. Entonces nosotros, hermano, hasta los cristianos más maduros, en algún momento de nuestra vida nos vemos movidos, nos vemos incitados a alejarnos de Dios, aún por la fascinación del mundo. Y debemos de tener ese cuidado, porque el Señor espera que nosotros seamos cristianos fieles,
firmes y constantes, como dice la primera carta a los Corintios, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso en la Escritura dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque parte del supuesto que los que son hijos de Dios van a permanecer hasta el fin. Y si no permanecieron hasta el fin, la respuesta es eso, no permanecieron porque no eran. Bueno, entonces decía, hay diferentes razones por las que alguien puede verse influenciado a apartarse, a moverse de su fe en Dios. Pero los que son de Cristo, no importa lo que les venga en su vida, permanecerán firmes. Quiero que vaya por favor al Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1. Dice David, al escribir este precioso poema o cántico al Señor, hace una declaración acerca de los que creen en Dios. ¿Lo tienen? Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué pasa con el monte de Sión? Que no se mueve, sino que permanece. ¿Cómo son los creyentes, hermano? Usted y yo tenemos que ser como el monte de Sión. Ahí está, han pasado desde que Dios creó la tierra, ahí está el monte de Sión. Y ahí va a estar hasta que el Señor vuelva. No lo moverán. Pase lo que pase, ahí permanece. Es como que nosotros digamos, hermano, un día fui a San Salvador y ya no estaba el volcán de San Salvador. Se había movido. ¿Verdad que ahí está siempre? Desde que usted tiene recuerdos y viaja por esa zona, no ha estado siempre ahí el volcán de San Salvador. Entonces Dios dice que los cristianos, esa es la comparación, los del pueblo de Dios, los que confían en Dios, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermano, ¿y si se mueven? Mire, busque conmigo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Veamos la respuesta. ¿Y si se mueven? 1 de Juan 2, 19. Hablando de los que se mueven, leamos el 18 y el 19. 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido ¿cuántos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los que creen que eran solo uno, dice el Señor que son muchos. Y esos, mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿cuál hubiera sido la señal o la evidencia? Hubieran permanecido con nosotros. Pero dice el Señor, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces usted compara este versículo 19 con el Salmo 125 versículo 1 y usted tiene la respuesta de quiénes son y quiénes no son. Los que son permanecen como el monte de Sión. ¿Qué pasa? Que no se mueve. Y si se mueve, dice 1 de Juan, no eran de nosotros, ¿verdad? Como aquí nosotros no estamos convenciendo a nadie de ser cristiano. Al fin y al cabo que eso es la obra de Dios. Tendré misericordia, dice el Señor, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y versículo 4, dice Pablo que ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Porque para su propio señor cae o está en pie, pero poderoso es el Señor, dice, para hacerle estar firme. Es decir, que los que son de Cristo van a permanecer firmes. Y los que no son de Cristo, cuando venga el primer viento o la primera inundación, se van. Entonces, quizá nosotros debemos tener el cuidado
de que ese tipo de cosas que pasan a nuestro alrededor no nos afecten nuestra fe. Yo voy a tener casi 19 años de haber nacido de nuevo. Y en esos 19 años, hermano, he visto tantas personas ir y venir en los caminos del Señor. Y si mi fe dependiera de la vida de esas personas, hace rato que hubiera tirado la toalla. Si yo digo, ay, que fulano de tal, que yo cuando vine a la iglesia era servidor, era diácono, era líder, y yo ya no está, yo ya ando en el mundo, entonces me voy a ir yo también, porque esto es mentira. Si así fuera mi manera de pensar, hace años que me hubiera alejado del Señor. Pero mi fe, como dice, no está puesta en ellos. Mi fe no depende de ellos. Mi fe depende de mi relación con Dios, de mi convicción, de mis principios, de lo que de la fe que Dios me ha dado y aquello que yo he abrazado delante de Dios. Así es que tengamos cuidado de no dejarnos influenciar, o que ese tipo de conductas de algunas personas que visitan la iglesia, de repente usted ya no los ve, o los ve en el mundo haciendo cosas que no agradan a Dios. Ay, mira, y era servidor. Ay, mira, y era líder de la iglesia. Ay, y eso a usted lo va a condicionar. Usted tiene que saber en quién ha creído. Y usted y yo tenemos que ser como el Salmo 125:1. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Ok, entonces vemos nosotros que los cristianos, los verdaderos cristianos, son inamovibles. Por eso el mensaje de esta noche es que cada uno de nosotros llegue al convencimiento de decir: a mí no me moverán ni los problemas, hermano, ni los ofrecimientos, ni la seducción del mundo, no me moverán de aquello en lo que yo he creído. No me moverán. Porque esos, y más adelante le voy a mostrar, los que esperan en Jehová, esos son los que van a ver la gloria de Dios en su vida. Vamos a la historia que leímos esta noche. Vamos al pasaje del segundo libro de Crónicas y aprendamos un poquito de la historia del rey Josafat. Quiero contarles un poquito de la biografía de este rey. Por cierto, ya hemos hablado recientemente de la división del reino después de Salomón por su pecado de idolatría. Dios divide el reino en dos: el reino del norte, el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces Josafat fue rey en el sur. Por cierto, según la escritura lo menciona, fue un rey bueno. Vea el capítulo 17 ahí del segundo libro de Crónicas. Veamos del versículo 1 al 6. Dice: reinó en su lugar Josafat. Ahí comienza la historia de Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, el reino del norte, ¿verdad? Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y dice el 3: y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué razón estuvo Dios con él? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y aprendíamos que David, a pesar de sus errores, Dios lo escogió como un hombre conforme a su corazón. Y otro punto a favor de Josafat es que no buscó a los Baales. Aunque los otros reinos o los reyes del norte se habían vuelto idólatras, él no sirvió a los Baales. Versículo 4: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel, que era el reino del norte que había caído en la idolatría. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes. ¿Y qué tuvo Josafat? Riquezas y gloria en abundancia. ¿Adivinen por qué tuvo todo eso? Porque anduvo en la voluntad de Dios, porque sirvió a Jehová, porque lo adoró de buen gusto. Versículo 6: y se animó su corazón ¿en qué? En los caminos de Jehová. Y yo le invito a que usted se anime también en los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Se deshizo de la idolatría en el reino del sur. Ok, eso es un poco de la biografía. Vamos más adelante hasta el capítulo 19. Hay dos versículos que quiero que vea. El versículo 4 del 19, para conocer un poco del antecedente de Josafat. Habitó pues Josafat en Jerusalén,
pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín. ¿Cómo es? Se movía entre el pueblo. Y mire lo que hacía, dice, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Mire lo que hacía el rey. O sea, él andaba en medio del pueblo y él se aseguraba de que el pueblo siguiera a Dios, de que el pueblo buscara a Dios, porque él sabía que esa era la manera de estar bendecidos, de estar bien. Versículo 11. En el versículo 11 Josafat expresa un principio poderoso que yo espero que usted no lo olvide y márquelo ahí en su Biblia. Él nombró jueces sobre el pueblo una vez más, gente que se encargara de regir al pueblo, de administrar justicia y también aspectos espirituales. Y les dio algunas indicaciones a estos jueces. Y le dice en el versículo 11: y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. O sea, había uno que se iba a encargar de la parte administrativa y otro de la parte espiritual. Y también los levitas, dijo Josafat, serán oficiales en presencia de vosotros. Y mire lo último que les dice a estos jueces: esforzaos pues para hacerlo. Y les dijo este principio: y Jehová estará ¿con quién? Dios está con todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que Dios a todo el mundo le brinda ayuda? ¿Aló? ¿Con quién está Dios? Con el bueno. Josafat expresó una verdad, es un principio espiritual del reino de Dios. Dios solamente estará con el bueno. En este caso usted y yo no somos buenos. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición caída, exacto. Pero en términos espirituales, usted y yo para Dios somos los santos. Y cuando usted y yo nos esforzamos por hacer su voluntad, estamos haciendo lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Y entonces usted y yo entramos en la categoría de los buenos. Ahora, si nosotros hacemos lo bueno, aquí viene la historia. Ahora nos pasamos al capítulo 20. ¿Qué le pasó a Josafat? Primero, tuvo un problema. ¿Cuál fue ese problema? Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 20, que contra él se organizaron tres pueblos: Moab, Amón y los del monte de Seir, dice, los de Siria. Los sirios, los moabitas y los amonitas se unieron y dijeron: vamos a invadir Judá, el reino de Judá. Vamos a acabar con Josafat. Fue su plan. Y cuando la noticia llegó a oídos de Josafat, dice el versículo 3, que de inmediato, humanamente, aunque él era un hombre que creía en Dios y que temía a Dios y que amaba a Dios, dice que de inmediato que tuvo miedo. Como nosotros en algunos momentos de nuestra vida, aunque seamos buenos cristianos y tengamos fe en Dios, cuando vemos que se levantan algunas olas bastante grandes, es normal que tengamos miedo. Pero aquí es donde nosotros podemos aprender de la naturaleza. Los niños pequeñitos, así como Mateo. Si Mateo va de la mano del hermano Carlos por ahí uno de los pasajes a la tienda y sale un perro agresivo, ladrando y asusta a Mateo, ¿qué cree que va a hacer Mateo? Correr, si va retiradito, y saltar si es posible y subírsele hasta la nuca al hermano Carlos, porque él, su instinto le dice que su papá lo va a proteger. Y a los cristianos, ¿qué nos indican los problemas? Yo ya no voy a la iglesia, me quedé sin trabajo, estoy enfermo, me dejó mi mujer, me dejó mi esposo, dirá algún hermano, ya no voy a la iglesia. Esa sería la lógica de un hijo de Dios. ¿Cuál sería la lógica? Papá, estoy en problemas, hoy más que nunca necesito tu ayuda. No es esa la lógica del pueblo de Dios. Pero ¿qué hacen algunos cristianos necios? Renuncian, le dan la espalda a Dios y dicen: ya no voy más a la iglesia, ya no sirvo, ya no voy a orar, ya no voy a leer mi Biblia.
Hermanos, si alguna vez se le cruzan por su cabeza esos pensamientos, rechácelos. No permita que hagan nido en su cabeza ese tipo de pensamiento. Y recuerde que en los momentos de temor lo que usted y yo tenemos que hacer es acudir a nuestro Dios. Mire lo que hizo Josafat, versículo 3. ¿Qué hizo Josafat? Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Ay, mire, ve qué interesante. O sea que Josafat, cuando más presionado estaba, más buscaba y más se humillaba. No se preocupe que eso no es lluvia, oye. Es la brisa fresca que el Señor nos está refrescando, ¿eh? Dios, cuando a Josafat más lo presionaban, él más buscaba al Señor. Dice que se postró, se humilló, humilló su rostro, para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. ¿Y qué es eso de pregonar ayuno? Si él era el rey, pues. ¿Qué cree que es lo que dijo? Mire, eso me encantaba ese tiempo a mí. ¿Cómo quisiera yo que volviéramos a esos tiempos? En esos tiempos el rey decía, todo el mundo va a ayunar. ¿Y qué cree que pasaba? Igualito que ahora. Hermanos, el día domingo es día de ayuno y oración. No viene nadie. Y suben las fotos al Facebook de que están pegando las grandes forradas. Sopa de res, de pata y las grandes forrajeadas, ¿verdad? El día que proclaman ayuno. Es que así somos. Las cosas espirituales somos bastante apáticos a esas. A nosotros nos gustaría, hey Señor, así como una oración bien live, ¿verdad? Señor, tengo problemas de que me depositen unos $3,000 en la cuenta. Y ya el siguiente día ir a ver la cuenta o verla ahí si es posible que tiene acceso ahí en internet. Ahí están ya los $3,000, problema resuelto. Así nos gustaría a nosotros que fueran las soluciones a nuestros problemas, ¿verdad que sí? Sin necesidad de andar orando ni ayunando. ¿Qué es eso, hermano? Estos son tiempos modernos, pastor. Pero los principios espirituales siguen siendo lo mismo. Usted está en apuros, usted siente que los problemas lo agobian, pues yo le invito a que aprenda del ejemplo de este rey. Era un hombre bueno, era un hombre recto, pero cuando se vio en apuros se humilló delante de Dios, buscó al Señor e hizo que todo el mundo, todo el pueblo ayunara. Dice el versículo 4, y se reunieron, se juntaron, y ya va a ver a dónde se reunieron. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? Al Banco Mundial. ¿A quién le está pidiendo ayuda el gobierno de El Salvador? Hay diferentes instituciones, ¿verdad? El Banco Mundial es uno. Hay otro banco de no sé qué ahí de financiamiento. Bueno, hay varias instituciones internacionales que le brindan préstamos a los países. Por cierto, nuestro país está endeudado hasta... Bueno, hasta nosotros somos considerados moneda de pago ya. Le debemos a las 11,000 vírgenes. Entonces, pero no es ese el tema. El punto es, ¿a quién le piden ayuda? Y usted y yo como hijos de Dios, ¿a quién deberíamos de pedirle ayuda? A Dios. ¿Y a dónde deberíamos ir a pedirle ayuda a Dios? Si Él es Dios y está en todos lados, me tiene que oír donde yo diga. Es correcto, y usted tiene la razón en ese sentido. Pero Dios también quiere que nosotros expresemos sumisión y humillación, diría yo. O sea, que Él pueda percibir de parte nuestra que Él es el Rey y que nosotros solamente somos su pueblo. Y si Él es el rey y Él ha designado esta casa, porque más adelante Josafat lo dice. Josafat dice, nosotros hemos aprendido de nuestros padres que este templo se construyó para que cuando hayan problemas en el pueblo, aquí se te invoque, aquí se busque tu rostro y tú vas a responder desde este lugar. Eso citó Josafat más adelante. ¿Qué hizo él? Se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea y todos estaban, mire dónde. Dice en la asamblea de Judá y de Jerusalén, ¿en dónde, hermanos?
en la casa de Jehová. ¿A dónde fueron ellos? Al templo. Todo el reino del sur, de las ciudades vinieron, los principales, a la ciudad, a Jerusalén. Y ahí en el templo buscaron a Jehová. Y entonces empieza Josafat a orar al Señor. Y dice, porque eso es lo que hizo, orar al Señor. Versículo 6. Jehová, Dios de nuestros padres, le dice, ¿no eres tú Dios? Empieza él esto es, ¿cómo le llamo esto yo? Esto es adorar al Señor. Le digo, ¿no eres tú el Dios que hizo los cielos y que tiene el dominio sobre todas las naciones de la tierra? ¿No eres tú ese Dios grande y poderoso? Eso le estaba diciendo Josafat al rey, a Dios. No está en tu mano tal poder y fuerza que no hay quien te resista. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey eterno. Tú eres soberano. Tú tienes el control absoluto. Y le dice en el 7, Dios nuestro, no echaste tú a los moradores, y empieza a mencionar sus hechos maravillosos. Y luego Josafat cita las escrituras. Vamos a segundo libro de Crónicas, siempre, capítulo 7. Versículo 12. Después que Salomón terminó de construir el templo para Jehová, se le apareció a él de noche. Segundo libro de Crónicas 7:12. Y le dijo, yo he oído tu oración, después que él dedicó el templo al Señor, y he elegido para mí, le dice, este lugar por casa de sacrificio. Quiero señalar que este lugar que el Señor le está diciendo a Salomón es el mismo lugar donde allá en el capítulo 20 Josafat está invocando el nombre de Dios. Es el mismo templo. El templo que Salomón construyó todavía no había sido destruido. Le dice el Señor a Salomón, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y le dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, mire la instrucción que le dio el Señor a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde dice? En este lugar. 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, le dijo Dios a Salomón cuando terminó de construir el templo y se lo dedicó. Pues ese lugar es el que ahora, en el pasaje que estamos viendo allá en el capítulo 20, versículo 9, Josafat le dice, y si mal viniere sobre nosotros, citando las palabras que sus padres le deben haber contado, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, y mire bien, le dice, nos presentaremos delante de ¿dónde dice? De esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Ya leíamos que Dios dijo, estará mi corazón y mis ojos estarán en esta casa para siempre. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás. Y bueno, entonces hermano, aprenda de esto. ¿A dónde es que hay que irle a pedir ayuda al Señor? A la casa de Dios, ¿verdad? Yo puedo orar al Señor en cualquier parte, pero si sé dónde está su casa, que obviamente Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero si Él ha querido que este sea su templo y lo ha santificado, este es el lugar para venir a buscar al Señor. Todo lo demás es pura soberbia y altivez y rebeldía. ¿A qué me refiero? Cuando y que yo necesito ir a la iglesia para que Dios me oiga, pues bien que sí, con esa soberbia que se maneja. Sí, aquellos que piensan, sí hermano, es que hay que venir y humillarnos delante de Dios. Es un acto de humildad delante de Él. Es un acto de sometimiento delante de Dios. Pero cuando ya nosotros nos parece, ay hermano, es que qué aburrido es tanto ir a la iglesia y tanto ir, pues o se aburre de buscar la presencia de Dios o se aburre de los problemas. ¿De qué se prefiere cansar usted? ¿Ah?
No, ni nos aburramos de buscar la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones. Deleitémonos en el Señor. Ay, hermano, es que a esta época es para celebrar. Celebre en la casa de Dios. Alégrese acá en la presencia de Dios. Dele gracias a Dios porque termina otro año. Está sano, está bien, tiene bienestar, está libre, qué sé yo, por todas las cosas que usted tiene. Dele gracias a Dios. Bueno, ¿qué pasó luego? Sigamos leyendo la historia. ¿Qué hizo el rey Josafat? Ahora pues le dice, y empieza a plantearle el problema. Después que le dice, invoca su palabra, ora, se humilla, hace pregonar ayuno y oración, le presenta el problema a Dios. Y le dice en el versículo 10, ahora pues aquí está el problema. Los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra, etcétera, 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 vienen para destruirnos, le dice. Y le dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿qué le dice? ¿No los juzgarás tú? Como quien dice, Señor, ¿y no vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que esos malvados se salgan con la suya? Le dice Josafat al Señor. Hermano, cuando los justos claman, dice el Salmo, Jehová oye. Lo veíamos la semana pasada. ¿Y qué dice que hace Dios? Y los libra de todas sus angustias. Este hombre, Josafat, clamó a Dios. También el rey David decía en ese salmo, este pobre clamó a Jehová y Dios le oyó, dice. ¿Qué hizo en el momento? Bueno, ahí estaban en el versículo 12, dice que ellos se humillaron delante de Dios, que llevaron todas las familias. Ahí dice que habían hombres, niños, mujeres con sus hijos. Y ahí habla el Señor por medio de un hombre. Jaasiel dice que estaba ahí, que era uno de los levitas, hijos de Asaf. Este era hijo de un ministro de alabanza. Asaf es el que compuso el Salmo 73 del que hablábamos hace unos días. Entonces, ese Asaf, un descendiente de Asaf que también tenía, era de los descendientes de los levitas del templo, vino el Espíritu de Dios sobre él y le dio palabra al pueblo. Y le dice en el versículo 15, las palabras de Dios para el pueblo: no temáis, estoy a la mitad del versículo 15, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mire qué bonitas las palabras de Dios para su pueblo. No es vuestra la guerra. Cuando alguien viene para perjudicar a los hijos de Dios, ¿contra quién están peleando? ¿Contra nosotros? Contra Dios, y no Él es nuestro papá. El mismo ejemplo. Imagínese, hermano, que yo quisiera pelear con Mateo. Mateo, ¿por qué te me quedas viendo así? Y yo quisiera hacerle algo a Mateo, ¿qué cree que pasaría si está ahí el hermano Carlos? Me hace noqueado de un cato, ¿verdad? ¿O cree que el hermano Carlos permitiría que yo le hiciera daño a su hijo? Y él solo se quedaría viendo. Me diría, el que se mete con Mateo, hermano Alfredo, se mete conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, yo no me lo puedo bien, ayúdenme los que se lo saben. Diré yo a Jehová, ¿cómo es? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es una pregunta, es una afirmación. ¿En quién confiaré? Él es nuestro papá. Quien se mete con nosotros, se mete con Él. Amén, hermano. Así que usted y yo, ¿qué decimos? Si usted se mete conmigo, ahí está papá. Y Él es celoso. Amén. Por eso dice que ahí es donde entra al término que somos como la niña de sus ojos. ¿Cómo es eso? Que Él nos cuida, pero con una delicadeza tremenda. Entonces le dice Dios al pueblo a través de este hombre: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17, por tiempo vamos más rápido. No habrá, dice el Señor, no habrá para que peleéis. No se preocupen, no van a pelear ustedes en este caso. Solamente la instrucción de Dios es: paraos y estad. Ahí está, usted y yo lo que tenemos que hacer cuando viene el problema es estarnos
¿Y qué es quietos? Estar aquí, hermano. Ay, hermano, ay, cómo están las cosas. El año pasado, para ser preciso, en esta época, teníamos problemas con la delincuencia. Yo supe de hermanos que dijeron: hermano, ya no vamos a ir a la iglesia porque ahí está muy peligroso. Estad quietos. Bueno, y todos nosotros aquí hemos estado, y Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y si algo malo nos aconteciese, sabemos que es el tiempo de Dios. Y a los que aman a Dios, entonces ¿de qué nos preocupamos? No estamos en las manos de Dios, pues. Y le dijo: solamente estad quietos y ved, dice el hombre de Dios, la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. No tengan miedo ni se desanimen. No se desanimen. Adelante, no se desanimen, adelante. Bueno, y entonces sucede que Josafat y todo el pueblo, al oír las palabras de Dios, se postraron y adoraron. Ahí dice el versículo 18: se inclinó rostro a tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Eso es algo que nosotros no debemos perder el hábito, hermanos, de humillarnos delante de Dios y de adorarlo. Yo no entiendo cómo hay cristianos que son enemigos de la alabanza, que son escépticos. Ah, no, hermano, es que a mí me gusta llegar a oír palabra de Dios. Está bien, usted se alimenta, usted crece, usted recibe. ¿Y usted qué le da a Dios? ¿O acaso usted es una orquídea nada más en la casa de Dios? ¿Entiende el término orquídea, verdad? Si alguien no entiende y me lo pregunta después del culto, y con gusto se lo explico. Pero Dios espera que usted y yo demos fruto agradable para Él, fruto de labios que confiesan su nombre, dice la carta a los Hebreos. Alabemos su nombre, adoremos al Rey. Cuando venimos a su casa, y se levantaron los levitas, hijos de Coad y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20, Josafat estando en pie, estoy a la mitad del 20, dijo: oíd Judá y moradores de Jerusalén. Aquí hay otro principio que yo quiero que usted no olvide, márquelo en su Biblia. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis ¿cómo? Seguros. Créale a Dios y va a estar seguro, hermano. Créale a sus profetas, y ¿qué dice que va a pasar? Y seréis prosperados. Como que no están aquí o no trajeron Biblia. Créale a Dios y va a estar seguro. Créale a los profetas y será prosperado. Y ha habido consejo con el pueblo, es decir, llegaron a un acuerdo todos y dijeron: pongamos a unos que canten y que alaben a Dios, vestidos de ornamenta sagrada, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos, cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios, Dios actuó. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué les pasó a los enemigos del pueblo? Entre ellos solo se mataron. Los de Judá no tuvieron ni siquiera que mover. ¿Qué es lo único que tuvieron que hacer? Saquemos las conclusiones. Se humillaron, fueron a la casa de Dios, le llevaron sus problemas a Dios en oración, le invocaron su palabra, se humillaron delante de Él, lo adoraron, lo alabaron el nombre de Dios, pusieron los problemas delante de Dios, sus enemigos, y entonces Dios se glorificó en ellos. Dios se hizo cargo de sus problemas y de sus enemigos. Y si usted, a ese le dejo de tarea que lo lea lo demás en su casa. Dice que después, cuando el pueblo llegó a aquella gran cantidad de muertos, quedó ahí un montón de despojos, y ahí llevaron un montón de riquezas. Lea la historia ahí, el resto. O sea que hasta hubo botín, así se le llama, hubo botín. Todo lo que ellos llevaban, ahí les quedó a ellos. Hasta hubo ganancia en lugar de pérdida. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo lo correcto, buscando a Dios. Le dijo Dios: paraos y estad quietos. Por eso el mensaje es: no me moverán ni los problemas. Y quiero que vaya conmigo ahora en su Biblia para terminar Romanos 8. Romanos 8. Le dije que íbamos a leer ese pasaje y con esto terminamos. 38 y 39.
Por lo cual, dice Pablo, escribiéndole a los cristianos en Roma, estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni aunque vengan ángeles a quererme persuadir que me aparte de Dios, ni principados, ni potestades, ni el diablo, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está pasando hoy, ni lo que pueda venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice Pablo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo tiene un doble sentido o un doble propósito. Uno es decirnos a nosotros, los hijos de Dios, como si Dios nos dijera: hijo, no te preocupes, porque nada en esta vida hará que yo me separe de ti y deje de amarte. Dios nos lo dice a nosotros, pero también es un pensamiento que los cristianos debemos abrazar y decir: Señor, nada en este mundo hará que yo me separe de ti. Esa es la convicción. No me moverán ni los problemas, ni los placeres, ni la fascinación del mundo. Nada me debe mover de mi fe en Dios. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor,